Toda la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta. Y llega el momento Asoprofi del programa, y hoy vamos a tener un entrevistado que le vamos a dar la bienvenida, que es un lujo, que es un invitado para nosotros de Asoprofi y es un invitado también de este programa Economía Imperfecta, aquí en AM con Vos, en Radio con Vos, felices de estar haciendo este programa y este segmento que es un éxito gracias a vos. Asoprofi es una asociación civil sin fines de lucro destinada a fomentar la asociación entre proveedores de bienes y servicios financieros y fintech y la comunidad, promover el desarrollo económico y social del país, colaborar con los poderes públicos en la solución de los problemas vinculados con los asuntos monetarios y financieros, propender a la capacitación y elevación social y cultural de los asociados y de los usuarios de servicios financieros y la educación financiera, fomentar el uso de la tecnología para el desarrollo de actividades de financiamiento en general. Sus principales autoridades son presidente Diego Gabriel Petito, vicepresidente Guillermo Alberto Barbero, secretario Gabriel Mario Leonelli, integra el comité ejecutivo Sandra Sopo. Y hoy vamos a tener, ya les dije, una sorpresa distinta, un momento diferente, porque va a estar él, que nos va a hablar de tendencias del consumo y desarrollo digital. Espectacular, no se lo pierdan, es un verdadero placer tenerlo, un lujazo que nos damos en este momento en Asoprofi, con Asoprofi. Contador público es él, de la Universidad de Buenos Aires, presidente de Claves, Información Competitiva, ex profesor titular de la materia Investigación de Mercados en la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Belgrano, ex miembro de Arthur Andersen, docente universitario de carreras de posgrado en Universidad de Belgrano y Universidad Católica y el SEMA, conferencista internacional, ha escrito más de 50 artículos sobre la información, tendencia y competencia empresaria. Pero qué lujo, aplausos para recibirlo a él, Nelson Pérez Alonso. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Nelson? Hola, Alejandra, no sé si estoy saliendo en el Monumental o en algún estadio de la NBA. Mejor que dijiste el Monumental, ¿vos sos de River Plate también? Y sí, por supuesto. Felicitaciones, un lujo. Pero Ahí está, te están aplaudiendo porque el operador también es de River Plate. Muy bien, como Diego, por supuesto, claro, que lo extrañamos. Diego Gabriel Petito, que hoy Tal tampoco cual. estuvo, debes seguir festejando. El que no me salió, ¿sabés quién es, Nelson? Hoy, Decime. Guillermo Alberto Barbero, porque es de Boca. Ah, claro, Sí, bueno, lo que pasa es que los primos están un poco preocupados, pero seguramente van a mejorar, Todavía está con el pechito frío, me dijo Barbero. Me dijeron en el entorno, el pechito lo tenía frío. Fue como una escarcha la que vivieron el domingo, como que les bajó la temperatura de golpe, Nelson. Una cosa terrible fue. En una parte del campo. Que la pasamos lindo, así que sí, bueno, Gracias por llamar, Alejandra. No, por favor, gracias a vos. Son esas alegrías, Nelson, que uno se puede dar esos pequeños detalles, porque después también nos toca muchas veces perder, y es el folclore que tiene el fútbol, siempre y cuando no se convierta en una cuestión como pasa a nivel país, en esta grieta desde el punto de vista de la polarización, sino que nos podamos involucrar y hacerlo un poco más divertido, más allá de la pasión, pero que no la supere. Te quiero preguntar... No, coincido con vos. Nelson, sobre... En esta pospandemia, ¿hemos recuperado el nivel de actividad antes de la pandemia? Lamentablemente no. Lamentablemente venimos el año pasado tuvimos una caída histórica. Entre el mes de marzo y abril tuvimos caídas en las ventas en el retail de más del 40 al 50%. Que se fueron recuperando lentamente a medida que se fueron implementando protocolos y demás. Hubo una disparada de las ventas en supermercados, que fueron uno de los pocos canales que no estuvieron cerrados por completo. Y en definitiva el año 2020 cerró con una caída del consumo de más de 10 puntos en volumen. Sí.
que la verdad es muchísimo. Sí. Es realmente muchísimo y evidentemente todos lo sentimos, obviamente que no lo sentimos todos por igual. Hubo te diría que el 80% de los sectores tuvieron caídas, algunos se mantuvieron, pocos, y los menos crecieron. También, como siempre pasa, hay algunos que crecen, ¿no? Sí. Y está claro. Sí, es parte de la situación que, sin lugar a dudas, ha habido mucho avance en lo que es tecnológico, los fármacos y demás cuestiones han tenido mucho más consumo, pero ya me lo vas a decir vos. En relación a lo que estabas diciendo, Nelson, ¿cuáles son los sectores más afectados? Bueno, sin ninguna duda que el sector más afectado es todo lo que es esparcimiento, hotelería y gastronomía, claro. Donde, a ver, tenemos una caída. El año pasado se perdieron 260.000 puestos de trabajo. Este año estamos con 80.000 puestos menos. O sea, hay algunos sectores que recuperaron. Por ejemplo, la industria tuvo 17.000 puestos de trabajo más. Bien. Pero te diría que obviamente todo lo que es turismo, gastronomía y hotelería es de los sectores más castigados, que se están recuperando, digamos. En estos días se están viendo tasas de donde se van completando, digamos, los sectores de veraneo en Argentina, sí, porque obviamente salir al exterior está muy complicado, aunque te pudieras conseguir los dólares y aunque los pudieras conseguir al oficial, resulta muy caro salir del país. Entonces se están recuperando, pero sin duda que ese fue de los sectores más castigados. Vos pensá que, por ejemplo, dentro del consumo de tarjetas de crédito, sí, antes de la pandemia, el 17% era hotelería, gastronomía y esparcimiento. Hoy está entre el 2 y el 3% de los gastos con tarjetas se consumen en este rubro, y prácticamente el resto fue reemplazado por plataformas digitales. Claro. Lo que explotó fue el consumo de plataformas digitales online. La gente empezó a pagar más por Netflix, por Amazon Prime, sí, por YouTube y por todas las soluciones y plataformas digitales que pudo contratar. Se contrataron muchos cursos online y obviamente hubo un cambio en el mix de producto. Así que, en términos generales, y para redondear con la pregunta anterior, estamos con una recuperación del consumo de un 14% aproximadamente, pero digamos, comparado con los datos anteriores y la pandemia, estamos 6% abajo. O sea, todavía a nivel total no recuperamos los datos que teníamos de consumo anterior, por ejemplo, al 2019. Perfecto, clarísimo, Nelson. Los sectores más afectados, nos dijiste, lo vinculado con gastronomía, con turismo, con esparcimiento. Totalmente, ahí es donde más se sintió, y que obviamente la facturación también acompaña la caída del empleo, ¿no? Haber perdido casi 90.000 puestos de trabajo, te diría que es la caída más fuerte que hay en todo el empleo formal. Claro, ahora viene este tema. ¿Cuáles son los que más recuperaron el empleo y cuáles los que no todavía? Bueno, los que más recuperaron fue la industria, por un lado, 17.000 puestos de trabajo por encima. También el sector de la construcción, que tuvo una caída muy fuerte, pero tuvo una recuperación también. Es muy flexible el sector de la construcción, y el sector de la construcción está asociado a aquellos argentinos que tienen algún tipo de posibilidad de ahorro, sí, que a lo mejor no pueden comprar dólares, pero sí pueden invertir en ladrillos, que es una forma de transformar esos pesos que te sobran en ladrillos, y esos ladrillos de alguna forma son dólares que ahorras, porque las propiedades se terminan vendiendo en dólares. Entonces, te diría que por ahí pasó aquellos que tuvieron alguna recuperación mayor. En alimentos se recuperó bastante. Creo que hay un cambio de composición en la calidad de los alimentos. Yo creo que ¿Cómo sería eso, Nelson? A ver, hay muchos productos que hoy el consumidor, yo creo que si no lees la letra chica de lo que estás comprando, posiblemente no estés comprando lo que vos crees que estás comprando. Pero te doy un ejemplo. Hay algunos productos, y no voy a mencionar marcas para evitar, pero que dice, la etiqueta grande dice rallado. Sí. Entonces uno tiende a pensar, me estoy comprando un sobrecito de queso rallado. Claro. La realidad es que si vos lees los componentes, tiene un poquito de queso rallado. Es verdad.
pero el resto está elaborado con fécula, Sí. con leche en polvo, con una serie de condimentos o elementos que, por supuesto, están aprobados, digamos, no son perjudiciales, pero no es el producto que vos crees que estás consumiendo. Bien, y en relación a lo que estás diciendo, Nelson, ¿por qué crees que es importante la ley de etiquetado? Porque creo que ayuda al consumidor a un consumo responsable y saludable. Lo único que quizás, lo único que es legítimo que algunos plantean es, hay mucha gente que a lo mejor no tiene posibilidad de comprar otro producto y encima le vas a poner un cartel que eso te engorda o te genera presión arterial. Y la verdad que, digamos, a veces hay cosas que están primero que otras, pero el tema del etiquetado en los países desarrollados, digo, o más avanzados que nosotros, digamos, nuestros vecinos. En Chile es algo que está funcionando y funciona muy bien. O sea, vos vas a un supermercado en Chile y te encontrás con esos carteles que ayudan al consumidor a de alguna forma tener en cuenta la calidad de lo que estás consumiendo, que te va a ayudar a mejorar tu alimentación, que no es un tema menor. Pero bueno, es cierto que con 45-50% de pobreza y empeorando, la realidad de Argentina parece una cuestión de lujo. Es así. Qué bien, excelente lo que estás diciendo. Hablamos del recupero del empleo, ¿y cuáles no? Bueno, lo que mencionamos anteriormente, la verdad que la gran mayoría no recuperó, y en el extremo te mencioné a lo que es hotelería y gastronomía. Uno que sí creció y no lo nombramos es el tema de logística. Claro, te iba a decir la parte tecnológica y logística. La parte tecnológica, bueno, es posiblemente obvio, crecieron la cantidad de empresas. Bueno, primero un dato en cuanto a la cantidad de quits. Sí. A mí en general me gusta ilustrar con datos porque, digamos, es lo mejor, es los datos de la realidad. Creo que lo pone en contexto. Nosotros vos sos antes brillante, de la pandemia, sos muy numérico y me encanta. Tenés todas las estadísticas. Vos tendrías que ser encuestador. Bueno, nosotros hacemos encuestas, pero además de hacer encuestas, que las encuestas es un tipo de metodología que es útil, donde uno trata de entender. A ver, creo que las encuestas muchas veces miden lo que no hacen las encuestas, y a mí me gustan también mucho los estudios cualitativos, porque lo primero que hay que tratar de hacer es entender y después medir. Qué bien lo que decís. Yo creo que lamentablemente en esta sociedad muchas personas entienden poco, comprenden poco, pero tratan de medir mucho y le ponen decimales a los números para tratar de dar seguridad. Pero lo primero es tratar de entender. Brillante. Y digo, más allá de las encuestas, lo que nosotros tenemos es la base de datos de las empresas y de las personas. Entonces te decía, antes de la pandemia en Argentina había 842.617 empresas. Sí. 842.617 empresas. Sí. Después de la pandemia quedaron 772.000 empresas. O sea, hay 42.000 empresas menos. Sí. ¿Ok? Sí. No, es una caída muy fuerte. Prácticamente el 5% de las empresas desaparecieron. La realidad es que esto tuvo distinto impacto en las provincias. Claro. Las provincias que más perdieron empresas son las provincias más pobres, las provincias del noroeste y algunas del noreste, Catamarca, La Rioja, Salta. En esas provincias la cantidad de empresas que desaparecieron estuvieron entre el 10 y el 12%. Claro. Mientras que provincias como, bueno, la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires perdieron el 5% de las empresas que tienen, y algunas provincias perdieron menos, caso Neuquén. ¿Y qué análisis haces con respecto a esto de las provincias, Nelson? Y lo que te das cuenta es que hay algunas provincias obviamente más ricas donde el tema de la pandemia pegó menos que en las provincias más pobres. A ver, en las provincias que tienen algún tipo de desarrollo industrial, el efecto de la pandemia fue menor. En las que no lo tienen, el efecto de la pandemia fue mayor. Claro. ¿Me explico? Digamos, hay muchas una cuestión... veces son los que salen al aire, los que nos mandan mensajes y demás, que se sienten olvidados. Y es una realidad. Es una realidad. Lo único que yo creo que hay que cambiar la lógica, porque no solamente este gobierno, sino varios gobiernos siempre plantean el tema del consumo. Sí.
Y lo que me parece que la gente no termina de entender es que para que haya consumo antes debe haber producción. Claro. Y para que haya producción debe haber inversión. Exacto. Porque si no hay inversión y no hay producción, la calidad del consumo, la cantidad y la calidad van a ser cada vez peor. Entonces yo creo que vamos a una sociedad, a un país donde cada vez es más pobre, pero o es más caro y es más berreta. O sea, no es un país más barato, es un país donde empeora también la calidad. Y eso es porque no se facilita el tema de la inversión. Entonces yo creo que, por ejemplo, la gente de Asoprofi, que trabaja muy bien en todas las herramientas financieras, para mí es muy importante, no solamente en las herramientas financieras para el consumo, sino también para la inversión. Y todo lo que se puede hacer para favorecer la inversión, yo creo que es fundamental para el desarrollo, para el crecimiento y para el empleo. O sea, si vos, por ejemplo, le pones inversión a una persona que trabaja en el agro, esa persona podrá trabajar con un tractor y su productividad va a ser más alta, por lo tanto posiblemente le paguen más. Si no le ponemos un tractor y la persona tiene que arar o sembrar a mano, su productividad va a ser mucho menor y seguramente va a cobrar menos. Entonces, lo que hay que entender es que tenemos que alentar la inversión. Ahora, Nelson, discúlpame que te interrumpa, pero ¿cómo hacer para generar inversión en la micro y macroeconomía que tenemos? Sí, generando confianza, respetando la ley de propiedad, asegurándole al inversor que puede retirar su dinero. Son cosas básicas que pasan en los países, normales o que tienen sentido común. Yo creo que en realidad no hay que inventar mucho. Lo que hay que hacer es copiarse de países que tenemos cerca, digamos, Paraguay, Uruguay, ¿no? Yo creo que ni siquiera pensemos en Suiza o Dinamarca. No. Si vemos lo que hace Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile, Perú, donde puede haber problemas políticos, sin ninguna duda, y las discusiones políticas está perfecto, pero digamos, hay cosas que no se discuten, la propiedad privada no se discute. Lo que no se discute es que si una persona, tiene derecho a tener pesos, que es la moneda del país que corresponda, y con esos pesos puede comprar dólares o puede comprar lo que quiera. No sé por qué acá a muchas veces se les ocurre que vos no tenés derecho a comprar, por ejemplo, dólares. Pero ¿por qué no tengo derecho a comprar dólares si es mi dinero? Entonces lo que tiene que hacer, pero digo, no es un tema de este gobierno, es un tema social, es favorecer la inversión, donde la gente pueda invertir en hacer un departamento para alquilar, donde se le resguarde su derecho de propiedad, donde, digamos, no haya leyes que apunten a la confiscación, porque si hay inversión seguramente va a haber producción y va a haber consumo y entramos en un sendero virtuoso. Y bajamos la inflación también, que es el otro punto en cuestión. La inflación me parece que es la vedette. Pero la inflación es una de las consecuencias del principal problema que tiene este país, donde en 104 años de historia argentina, los últimos apenas vamos a redondear en 100 años, solamente en 5 o 7 años tuvimos superávit fiscal. Entonces, como sociedad, lo que hemos hecho es gastar siempre de más. Cuando vos gastás siempre de más, pasan 3 cosas. Porque, digamos, cuando vos gastás de más, porque siempre hay justificativos para gastar de más, pero si vos gastás de más pasan 3 cosas, y cualquiera de las 3 son negativas. Una de las cosas, de las alternativas, es que empezás a emitir pesos, porque no te alcanzan los pesos, y como vos podés emitir pesos, empieza a haber más pesos en el mercado, inflación. Segunda alternativa, no te alcanzan los pesos, entonces te endeudás, ¿no? Te endeudás en dólares. Otro problema, porque al final lo tenés que pagar. Y si no, terminás aumentando los impuestos. Entonces, cualquiera de las 3 consecuencias de gastar de más como sociedad nos llevó a profundizar la crisis y estar más o menos... ¿Vos conocés el cuento de la rana que se va calentando en una olla? Exacto. Bueno, yo creo que lo que nos pasa como sociedad es que estamos en esa olla y de vez en cuando esto sube un poquito, ¿no? Pero en los últimos 30 años la sociedad argentina degrada sin cesar y sin parar porque no entiende que tiene que ahorrar
invertir como le pasa a cualquier persona en su casa. En su casa lo entiende perfectamente, lo que no se entiende es que si a nivel de la sociedad no hacemos exactamente lo mismo, esto funciona al revés y es lo que viene pasando. ¿Y cómo ves? La verdad que estamos yendo por todos los caminos, me encanta la pasión, te puedo preguntar sobre diversos temas, mucho sobre actualidad, y para mí es un lujo tenerte, por eso que me voy adentrando cada vez más. ¿Cómo ves vos que está operando el Banco Central? Bueno, el Banco Central, digamos, termina siendo funcional el gobierno de turno y creo que no tiene una política independiente, y no es cuestión solamente de este gobierno, sino de los distintos gobiernos. El día que el Banco Central se independice del gobierno de turno, cambió la historia de la Argentina. Bien, clarísimo. Nelson, ¿cómo crecieron las ventas no línea? ¿Perdón? ¿Las ventas? Las ventas no línea. Las ventas online. ¿Será? Claro, las ventas online que son no línea, es una manera de decir. Sí, las ventas online, digamos, el año pasado aumentaron. Te voy a dar datos de vuelta a algunos grandes números. En algunas categorías entre el 230 y casi el 300%. Ahora los niveles de crecimiento están bajando y están entre el 60 y el 70% de tasa de crecimiento. Pero las ventas online, por ejemplo, el año pasado el total de ventas de los supermercados, solamente el 2% se vendía de forma online. Hoy las ventas online de los supermercados está arriba del 6 al 7%. Esto quiere decir que prácticamente se triplicaron. Y hay supermercados que su venta online es alrededor del 20 o el 25% del total de la facturación. Por lo tanto, hay un crecimiento absolutamente exponencial de las ventas online. Mercado Libre, obviamente, es un gran actor en este segmento, pero no solamente es la única plataforma, sino, como te decía, crecieron muchísimo, por ejemplo, en la categoría de supermercados. No así en el segmento mayorista. Los mayoristas... qué interesante. Prácticamente no tuvieron desarrollos digitales y no aprovecharon el crecimiento de las ventas online, que sí lo aprovecharon los supermercados líderes. ¿Por qué crees vos que no lo aprovecharon los mayoristas? A veces las cuestiones no se hacen por una cuestión de visión, creo que profundizan esta cuestión de posicionamiento en precio bajo por compra de volumen. Para mí se alejan del consumidor. Bien. Yo creo que son estrategias absolutamente erradas, porque lo que funcionó mejor es el negocio de proximidad, e inclusive otra cosa que cambió mucho es que hay empresas que se animaron a hacer propuestas para mandarte los productos directamente a tu casa. Empresas como Unilever, como Felford, como Arcor, sacaron soluciones digitales donde te dicen Arcor en casa. Si vos comprás productos de chocolate por más de 1.000 pesos, te manda el chocolate a tu casa. Entonces me parece que, por ejemplo, los mayoristas que hoy se perdieron un año, digamos, no implementando soluciones digitales para llevarle productos a un precio competitivo, y además la otra realidad, la persona que va a un mayorista a comprar ciertas cosas que implican cierto volumen, porque cuando vas a un mayorista no haces las compras de la semana, tenés que hacer como mínimo la compra del mes. Sí. Termina siendo un segmento de clase media para arriba, porque la gente que no le alcanza compra para la semana y punto. Exacto. Y a veces se compra para el día a día ahora. Totalmente. Por eso digo, a ver, para ir al mayorista, yo creo que algunos quizás... a veces la gente no cambia porque no tiene la necesidad de cambiar. O sea, hay muy pocos que cambian porque tienen esa visión de cambio. Entonces, si todavía no lo sufren, quizás, como nos sigue yendo bien, seguimos como estamos. Qué bien. Ay, qué maravilloso tenerte. Quiero decirte que hace media hora más que estamos hablando y es como si hubiéramos recién empezado. Me encanta la claridad, cómo bajás las distintas temáticas de la economía, cómo haces que el amo de casa te pueda comprender. Qué bueno que está el hecho de basarte en las estadísticas y cómo se nota que sos docente. Felicito a la Universidad de Belgrano, Universidad Católica y el SEMA por tenerte, porque tenés una docencia que se percibe y una gran pasión, sin lugar a dudas. Sí, la verdad que sí, y tratamos de ayudar sobre todo a las empresas y muchas pymes a hacer negocios para que puedan, digamos, en un país que es muy complejo, hacer el desarrollo
y puedan crecer. Yo creo que, por otro lado, hoy estamos tratando inclusive de tener una mirada hacia el exterior. Creo que los empresarios que nos estén escuchando deberían ver cómo diversificar el riesgo país y no solamente vender en Argentina, más allá de vendan lo que vendan. Hoy, no sé, las empresas que tienen, por ejemplo, una franquicia en gastronomía pueden exportar. Yo creo que debería ser el desafío de todo empresario argentino. En Argentina hay 1.600 franquicias, el 22% exporta, y yo creo que hay que ver cómo combinar la información con la tecnología para hacer un desarrollo que te permita salir de la realidad del contexto argentino, porque como dice un filósofo que me encanta mucho, que se llama Terry Eccleton, sí. Yo soy un optimista que no tiene esperanza. Qué bien, qué bien. Nelson, te quiero preguntar, como presidente de Claves, Innovación Competitiva, ¿qué es lo que más te consultan en este momento las empresas? Muchas nos consultan cómo generar nuevos clientes. ¿Cómo generar nuevos clientes? Es una hermosa pregunta lo que te consultan. Y nosotros tratamos de ayudarlas con las bases de datos y con la segmentación, que después requiere todo un trabajo de comunicación. Pero, a ver, si nosotros, una empresa nos dice, mira, yo quiero buscar empresas constructoras, le digo, mira, en Argentina tenés 46.214. Muy bien, no, pero necesito que tengan más de 20 empleados. Bueno, le digo cuántas son, me dice, bueno, pero que estén en la provincia de Buenos Aires. Le digo cuántas son y después le puedo dar la base de datos para que las contacte o podemos ayudarla a contactar a sus clientes. Qué interesante. Ese es el proceso que tratamos de hacer y tratamos, Alejandra, sí, de pasar de lo interesante a lo útil. ¿Cómo sería? Muchas veces nos dicen que lo que hacemos es interesante y quiero decir que a veces no sé si me enoja o me molesta un poco, porque yo me esfuerzo yo fui diciendo varias veces que interesante, pero lo que te quise decir era lo que decías. Si llevaras a cabo esto, te diría qué útil que sos. Cambio. Pero yo creo que lo importante es trabajar en cosas que sean útiles. Es verdad. Porque eso es lo que nos falta, porque a veces, Nelson, tenemos proyectos de los diversos partidos políticos, para no decirte de todos los partidos políticos, que hablan, y las propuestas son reinteresantes, como vos decís, pero la utilidad hace muchísimos años, décadas y décadas que no la encontramos. Pero por eso, mira, te redondeo con una frase de un amigo que es Claudio Suchovicki, que lo voy a citar. ¡Ay, Claudio! ¡Zucco, mi querido Zucco! Porque sí, lo adoro. Es una persona realmente muy, muy capaz. Sí. Y él dice que los proyectos hay que evaluarlos por los resultados y no por las intenciones. Y el problema es que estamos muchas veces acostumbrados a hablar de intenciones. Queremos bajar la inflación, queremos mejorar el empleo. Sí, está bien, esas son intenciones. A ver, pero yo quiero, no sé, mejorar la humanidad y el planeta, qué sé yo. O sea, pero el tema es cuáles son los resultados. Y hay ejemplos concretos donde muestran políticas que tenían intenciones quizás que eran buenas intenciones, pero los resultados fueron desastrosos. Entonces, lo que importa es evaluar el resultado. Si el resultado es negativo, esa política es inútil, y si es inútil hay que cambiarla. Excelente. Muchas gracias por este tiempo, Alejandra. Yo me voy a despedir de la siguiente manera y se va a despedir todo este equipo y se van a despedir los oyentes seguramente de esta manera. Muchísimas gracias, Nelson Pérez Alonso. Gracias, Nelson. Cuídate mucho. Es un placer tenerte. Chao. Un abrazo grande y hasta pronto. Un cariño inmenso. ¡Qué lujo! A Soprofi, felicitaciones a aquellos que hicieron posible este momento tan lindo y maravilloso que vivimos en el programa. Él es contador público de la Universidad de Buenos Aires, presidente de Claves, Información Competitiva. Claves es un lugar espectacular. También ingrese en este mundo. Claves, Información Competitiva. Es un lujo. Ex profesor titular de la materia Investigación de Mercado
Mercados en la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Belgrano, ex miembro de Arthur Andersen, docente universitario de carreras de posgrado en Universidad de Belgrano y Universidad Católica y el SEMA. Mira, carrera de posgrado en Universidad de Belgrano, no sé si lo habrá tenido mi hermana, Cecilia, que mi hermana Ceci es licenciada en Administración de Empresas, que es una genia, con diploma de honor, con medallas, es una cosa maravillosa. Un día tiene que salir Cecilia también. Conferencista internacional, ha escrito más de 50 artículos sobre la información, tendencias y competencia empresaria. Qué linda manera de presionar a una persona para que salga, que decirlo en este momento. Pero ella estudió, la recuerdo a ella, si habremos ido a la Universidad de Belgrano, aparte la lleva en el corazón. Mi hermana, si hay una universidad que lleva en el corazón, es la Universidad de Belgrano. Yo estuve en la UCA, así que también él está en la Universidad Católica y el SEMA, nos falta el SEMA y estamos completos. Universidad de Buenos Aires, también vamos a rescatar estas universidades que corresponden a nuestro país a lo largo y a lo ancho. Mis amores, estuvimos con él en el momento Asoprofi. Ingresen, googleen Asoprofi, www.asoprofi.com, porque este ha sido el momento Asoprofi. Esto fue Asoprofi. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.